En el corazón de Ámsterdam, el 24 de noviembre de 1632, nacía Baruch Spinoza en el seno de una familia de judíos sefardíes refugiados. Su nacimiento coincidía con una época de profundas transformaciones religiosas, políticas y filosóficas. La ciudad, relativamente tolerante para su tiempo, albergaba una comunidad judía compuesta por exiliados que habían huido de la Inquisición en la península ibérica. Los Spinoza descendían de conversos portugueses que, tras vivir en secreto su fe en un contexto hostil, encontraron en los Países Bajos la oportunidad de recuperar su identidad religiosa, aunque no sin tensiones. El joven Baruch fue educado en el seno de esta comunidad, dentro de una atmósfera piadosa pero también contradictoria. Por un lado, la comunidad buscaba reconstruir la pureza del judaísmo tradicional, restableciendo sus raíces en la ley mosaica. Por otro, lo hacía en una ciudad donde circulaban abiertamente ideas humanistas, científicas y filosóficas que erosionaban los fundamentos de toda religión revelada. Spinoza estudió en la escuela talmúdica local, donde aprendió hebreo, la Torá y los textos clásicos del pensamiento judío medieval, como los de Maimónides. Allí también se familiarizó con la lógica aristotélica, las reglas del razonamiento formal y las disputas escolásticas. Su mente, aguda y precoz, absorbía este conocimiento con intensidad, pero pronto comenzó a distanciarse de los dogmas. Fue en su adolescencia cuando entró en contacto con nuevas corrientes de pensamiento que, lejos de ser marginales, ya impregnaban el aire europeo, el racionalismo cartesiano, la ciencia galileana y los fermentos de la Reforma. Ámsterdam, con su clima relativamente abierto, se convirtió en un punto de confluencia para filósofos, comerciantes, científicos y herejes de toda índole. En este entorno, Spinoza no solo oyó hablar de René Descartes, el gran renovador de la filosofía moderna, sino que comenzó a leerlo directamente. En paralelo, mantenía conversaciones con pensadores cristianos, con librepensadores y con integrantes de grupos heterodoxos como los collegiants, quienes defendían una religiosidad sin dogmas, sin clero, centrada en la razón y la experiencia interior. Este diálogo con el pensamiento cristiano radical y con la ciencia emergente fue crucial para su desarrollo filosófico. No hay que imaginar este proceso como una rebelión juvenil explosiva, sino más bien como un alejamiento progresivo, silencioso, pero cada vez más irreconciliable con los límites de la ortodoxia. Spinoza no atacó abiertamente el judaísmo tradicional en sus primeros años, pero empezó a formular preguntas peligrosas: ¿es Dios un ser personal? ¿Es la ley mosaica universal? ¿Cuál es el verdadero origen de las Escrituras? ¿La razón no tiene mayor autoridad que la fe? Estas preguntas inquietaban profundamente a la dirigencia religiosa de la comunidad sefardí. Ya habían tenido problemas con otros pensadores díscolos, como Uriel da Costa, un precursor del libre examen que terminó suicidándose tras ser excomulgado. Y no estaban dispuestos a tolerar otro foco de disensión que pudiera atraer la atención de las autoridades cristianas, siempre atentas a castigar cualquier forma de herejía. A medida que sus opiniones se volvían más conocidas, Spinoza comenzó a ser objeto de sospecha, censura y vigilancia. Se le exigió retractarse. Algunos intentaron reeducarlo, otros amenazaron con excluirlo de la comunidad si no se sometía a la autoridad rabínica. Sin embargo, su compromiso con la verdad, una verdad fundada en la razón, era más fuerte que su apego a cualquier tradición. La figura del joven Baruch encarnaba el conflicto entre el pensamiento libre y la fidelidad a una identidad colectiva basada en la obediencia religiosa. Finalmente, el 27 de julio de 1656, a los 23 años, Spinoza fue excomulgado formalmente por el Tribunal Rabínico de Ámsterdam. El texto del Cherem es uno de los documentos más violentos y definitivos del siglo XVII. En él se maldice a Spinoza en todas las formas posibles, se le declara maldito de día y de noche, cuando duerme y cuando se levanta, cuando entra y cuando sale. Se prohíbe a los miembros de la comunidad tener contacto con él, hablarle o incluso leer sus escritos. La comunidad judía, al aplicar este castigo extremo, buscaba protegerse de represalias externas y mantener la cohesión interna. Sin embargo, al hacerlo, empujó a Spinoza hacia un destino que él mismo habría de asumir con serenidad, convertirse en un pensador solitario, ajeno a toda pertenencia dogmática, y consagrar su vida a la búsqueda de la verdad mediante la razón.
Tras la excomunión, Spinoza adoptó el nombre latino de Benedictus, que significa lo mismo que Baruch, el bendito. No se trataba de una simple traducción, sino de un símbolo, dejaba atrás su identidad religiosa sin renegar de su origen. Continuó su vida en la periferia de Ámsterdam, ganándose el sustento como pulidor de lentes, una ocupación minuciosa y solitaria que reflejaba, de algún modo, su carácter, precisión, silencio, concentración. Lejos de hundirse en el aislamiento, Spinoza comenzó a forjar una red de amistades filosóficas e intelectuales con quienes mantenía correspondencia y debates. Sus ideas empezaron a tomar forma, alimentadas por su estudio riguroso de Descartes, de la Biblia hebrea, leída ahora con mirada crítica, del pensamiento clásico y de los avances científicos de su tiempo. La expulsión de su comunidad no apagó su pensamiento, lo liberó. A diferencia de muchos herejes de la historia, Spinoza no recurrió al panfleto ni al ataque frontal. Su pensamiento maduró en la reflexión constante, en la construcción meticulosa de un sistema que pretendía, nada menos, que comprender a Dios, al hombre y a la naturaleza desde una misma lógica. No buscaba fundar una nueva religión, sino mostrar que la razón era capaz de conducirnos a una vida libre, alegre y ética. Así, en este primer periodo de su vida, desde su nacimiento hasta la excomunión, Baruch Spinoza se configura como el modelo de un pensador moderno, alguien que, enfrentado a la tradición, no responde con destrucción, sino con creación. La razón se convierte en su única patria, la ética, en su religión, y la libertad de pensar, en su destino. El exiliado de Dios. Expulsado de su comunidad y condenado al silencio religioso, Baruch Spinoza no respondió con ira ni con resentimiento. No escribió cartas incendiarias ni intentó ser readmitido. Por el contrario, aceptó el cherem con una calma que escandalizó a sus detractores. Lo que para muchos habría sido una tragedia personal, para él representaba una liberación. Desde ese momento, Spinoza quedó libre para pensar sin ataduras, para seguir la razón donde quiera que lo llevara, sin deberse a ningún dogma ni tradición. Nacía, así, el pensador independiente, el filósofo solitario, el exiliado de Dios. Tras la excomunión de 1656, Spinoza se trasladó a las afueras de Ámsterdam, adoptando una vida modesta y solitaria. Para sobrevivir, aprendió el oficio de pulidor de lentes, una tarea laboriosa que requería paciencia, precisión y disciplina. Sus lentes eran apreciados por su calidad, y él mismo colaboró con científicos como Christian Huygens, aunque siempre evitó colocarse en el centro de los círculos científicos oficiales. Esta elección no fue accidental. Spinoza veía en el trabajo manual no solo un medio de sustento, sino una forma de independencia moral, no debía favores a nadie, y su pensamiento no estaba hipotecado por mecenas o instituciones. En una época en la que la filosofía empezaba a institucionalizarse en las universidades, Spinoza rechazó todas las ofertas académicas que se le presentaron. La más notable fue la invitación de la Universidad de Heidelberg, que le prometía libertad de enseñanza dentro de los límites de la religión oficial. Spinoza, con cortesía pero firmeza, declinó la propuesta. No estaba dispuesto a subordinar su pensamiento ni siquiera a una forma suave de censura. Prefería la pobreza a la sumisión. Prefería la libertad solitaria a la visibilidad condicionada. A pesar de su aislamiento físico, Spinoza no vivía recluido en sí mismo. Mantenía una activa correspondencia con algunos de los más brillantes pensadores europeos de su tiempo. Su pequeña casa, primero en Regensburg, luego en Borburg y finalmente en La Haya, se convirtió en un punto de encuentro para estudiantes, filósofos, teólogos y curiosos que deseaban conocer al judío excomulgado cuyas ideas se estaban difundiendo lentamente por toda Europa. Sin embargo, Spinoza no era fácil de clasificar. No pertenecía al judaísmo, pero tampoco era cristiano. No defendía una religión revelada, pero tampoco era un ateo en el sentido vulgar del término. Para muchos, era un escándalo viviente, un hombre que hablaba de Dios pero negaba su personalidad, que admiraba a Jesús pero rechazaba los milagros, que defendía la razón y al mismo tiempo hablaba de amor intelectual a Dios. Ni hereje, ni creyente, ni religioso, ni secular. Spinoza era un outsider, un filósofo de frontera que no cabía en ninguna categoría establecida. Su situación era precaria. Tanto las autoridades religiosas judías como las cristianas lo observaban con recelo.
En 1674, la publicación póstuma de su tratado teológico-político fue prohibida por las autoridades holandesas, que lo consideraron un texto peligroso para la moral y el orden público. El propio Spinoza había previsto esta reacción, por eso lo había publicado de forma anónima y bajo una editorial clandestina. Pero aún así, sus enemigos sabían perfectamente quién era el autor. La incomodidad que producía Spinoza no provenía de un estilo provocador o de una retórica incendiaria. Al contrario, su tono era sobrio, su escritura metódica, su argumentación rigurosa. Lo que escandalizaba era el contenido, su negación de la providencia divina, su afirmación de que la Biblia debía ser leída como cualquier otro texto histórico, su defensa de que la libertad de pensamiento era un derecho natural del ser humano. En una Europa aún marcada por guerras religiosas y absolutismo teológico, tales ideas eran dinamita pura. Y sin embargo, no estaba solo. A lo largo de los años, Spinoza fue reuniendo una red de amigos y discípulos que lo admiraban profundamente. Entre ellos estaban el médico y filósofo Lodewijk Meyer, el teólogo Harry Hayes y el joven político Johan de Witt, gran defensor de la República Holandesa y trágicamente asesinado en 1672. También mantuvo correspondencia con pensadores extranjeros, como Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, y Gottfried Wilhelm Leibniz, quien llegó a visitarlo en La Haya en 1676. Estas relaciones eran más que intelectuales, muchos de estos hombres veían en Spinoza a un sabio, casi a un profeta laico. Admiraban no solo su pensamiento, sino también su carácter, su humildad, su generosidad, su coherencia ética. A pesar de vivir con muy poco, Spinoza nunca aceptó dinero a cambio de su filosofía. Incluso rechazó una herencia para no verse obligado a abandonar su estilo de vida modesto. Su existencia parecía confirmar su teoría ética, que el hombre libre no actúa por miedo ni por esperanza, sino por comprensión y amor racional a la realidad. Esta integridad personal, sin embargo, no le ofrecía protección. En varias ocasiones fue objeto de amenazas, calumnias y presiones para retractarse. Pero él nunca cedió. Vivía bajo riesgo, pero sin temor. La muerte no lo preocupaba. Para Spinoza, el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte. Lo que le importaba era vivir bien, es decir, vivir con claridad, con comprensión, con virtud. En este periodo, Spinoza también comenzó a redactar su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico. Un libro que no se publicaría hasta después de su muerte, pero que iba a cambiar para siempre el curso de la filosofía. Escrito como si fuera un tratado matemático, con definiciones, axiomas y proposiciones, la ética es la expresión máxima de su proyecto intelectual, construir un sistema filosófico racional que abarque todo. Desde Dios hasta las emociones humanas, desde la sustancia infinita hasta la libertad individual. Pero antes de llegar a esa culminación, Spinoza tuvo que asumir plenamente su condición de filósofo marginado. No tenía nación, ni religión, ni universidad. Su comunidad lo había expulsado. Las iglesias lo condenaban. El poder político lo vigilaba. Y sin embargo, él persistía, con la firmeza serena de quien no espera recompensa alguna, salvo la claridad de pensamiento. Baruch Spinoza fue, quizás, el primer filósofo verdaderamente moderno en el sentido más radical del término. No solo por su racionalismo, sino por su independencia absoluta, su negativa a doblegarse ante ninguna autoridad que no fuera la razón misma. Su exilio no fue un castigo, sino una condición necesaria para su grandeza. Como Sócrates, fue un ciudadano del pensamiento, como Diógenes, rechazó las comodidades del mundo, como un sabio antiguo, vivió conforme a lo que pensaba. Su vida, en apariencia silenciosa y retirada, fue en realidad una revolución lenta pero imparable. Mientras los grandes imperios se disputaban territorios y las iglesias imponían credos, él, en la intimidad de su mesa de trabajo, estaba transformando la manera misma en que entendemos a Dios, a la naturaleza y al ser humano. Spinoza no gritó, no marchó, no conquistó. Pero su pensamiento, elaborado en el margen, hoy ocupa el centro. Dios o la naturaleza. Pocas expresiones filosóficas han generado tanto escándalo y admiración como aquella que Spinoza colocó en el corazón de su ética, Deus sive natura, Dios, o lo que es lo mismo, la naturaleza.
Esta fórmula lapidaria no fue simplemente una metáfora ni un giro poético, sino la clave para comprender el sistema más audaz del pensamiento racional moderno. En ella se encierra una ruptura total con el teísmo tradicional, una reconfiguración ontológica radical y una nueva propuesta ética basada en la necesidad, no en la fe. Para entender la revolución que encarna esta idea, primero hay que situarse en el contexto teológico y filosófico del siglo XVII. En ese tiempo, el concepto de Dios dominante era aún profundamente antropomórfico, un ser personal, omnipotente, trascendente, que había creado el mundo desde fuera de él, y que intervenía en la historia según su voluntad, recompensando a los justos y castigando a los malvados. Esta imagen, compartida por judíos, cristianos y musulmanes, encontraba respaldo tanto en los textos sagrados como en la tradición escolástica. Spinoza, sin embargo, no podía aceptar esa visión. No por irreverencia ni por orgullo, sino por coherencia racional. Desde su perspectiva, Dios no podía ser concebido como un ente entre otros, por más poderoso que fuera. Si Dios existía verdaderamente, debía ser la sustancia única e infinita, la causa de sí misma, causa sui, el fundamento de todo lo que es. No podía haber nada fuera de Dios, porque eso supondría limitarlo. Dios, para Spinoza, es todo lo que existe, en cuanto existe necesariamente. Y eso es justamente la naturaleza. La identificación de Dios con la naturaleza implica una transformación profunda del concepto mismo de divinidad. Ya no se trata de un creador separado de su creación, sino de una realidad única y total, que se expresa de manera infinita en modos finitos. Lo divino no está más allá del mundo, es el mundo, en su totalidad, en su orden, en su racionalidad interna. No hay milagros, no hay suspensiones del orden natural, no hay voluntad divina que intervenga arbitrariamente en los acontecimientos. Todo lo que sucede, sucede por necesidad lógica, no por capricho. Esto llevó a muchos contemporáneos de Spinoza a acusarlo de ateísmo. Pero la acusación revela una incomprensión profunda. Spinoza no niega a Dios, lo redefine. Para él, lo verdaderamente impío es imaginar a Dios como un ser humano sobredimensionado, con pasiones, deseos y preferencias. El auténtico respeto por lo divino exige, según él, reconocerlo en su forma más pura, como la totalidad de lo real, eternamente activa y necesariamente determinada. Este giro ontológico tiene raíces en el pensamiento de Descartes, a quien Spinoza estudió con gran atención. El filósofo francés había distinguido entre mente y cuerpo, entre res cogitans y res extensa, y había postulado la existencia de un Dios perfecto como garante de la verdad. Spinoza retoma algunos de estos elementos, pero los reorganiza desde una lógica más radical. En lugar del dualismo cartesiano, propone un monismo absoluto. Mente y cuerpo no son sustancias distintas, sino dos atributos de una misma sustancia, que es Dios o la naturaleza. Cada cosa finita, cada ser humano, cada pensamiento, cada partícula, es un modo de esa sustancia infinita. Lo que nosotros experimentamos como mente y cuerpo son simplemente expresiones paralelas de una misma realidad. Esta idea, revolucionaria en su tiempo, anticipa muchos desarrollos de la filosofía contemporánea, desde el estructuralismo hasta la neurociencia. Pero si todo sucede por necesidad, ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde queda la moral? ¿Qué sentido tiene hablar de ética si no existe un Dios que premia o castiga? Aquí entra en juego uno de los aspectos más originales y provocadores del pensamiento de Spinoza, su ética de la libertad racional. Para él, la libertad no consiste en actuar sin causas, sino en comprender las causas que nos determinan. Un ser humano libre no es aquel que escoge arbitrariamente, sino aquel que actúa desde el conocimiento claro y distinto de su lugar en el orden necesario de la naturaleza. En palabras de la ética, la libertad es la comprensión de la necesidad. Por eso, la virtud suprema no es la obediencia, ni la humildad, ni el temor de Dios, sino la alegría nacida del conocimiento verdadero. A medida que el hombre entiende su conexión con el todo, que percibe cómo sus afectos están causados por relaciones naturales, que deja de culpar o alabar ciegamente, se vuelve más activo, más racional, más libre. La ética espinosista no es una lista de mandamientos, sino un camino hacia la claridad, la autodeterminación y el amor intelectual a Dios. Este amor intelectual es quizás la experiencia más alta que puede alcanzar el ser humano, según Spinoza.
No se trata de una emoción irracional, ni de una adoración externa, sino de un gozo profundo, basado en la comprensión de que uno participa en la eternidad de la naturaleza divina. En este sentido, el sabio no teme a la muerte, porque su alma ya se experimenta como parte del orden eterno. Vive en Dios, no porque crea en Él, sino porque lo entiende. Las implicaciones teológicas de este sistema son enormes. Spinoza desmonta todos los pilares del teísmo tradicional: la creación, la providencia, los milagros, el libre albedrío, el juicio final. Pero no lo hace para destruir la religión, sino para purificarla de superstición. En el Tratado Teológico Político, afirma que la verdadera religión consiste en la justicia y la caridad, no en ritos ni dogmas. La fe es válida en tanto conduce a una vida ética, pero debe subordinarse a la razón. No es de extrañar que muchos vieran en Spinoza a un enemigo del orden establecido. Si Dios no interviene, si todo es necesario, si no hay alma inmortal individual, ¿qué lugar queda para las iglesias, los sacerdotes, las escrituras reveladas? Para muchos clérigos y teólogos, Spinoza no era solo un hereje, era el hereje por excelencia, el que no niega uno o varios dogmas, sino que cambia el marco completo del pensamiento. Sin embargo, para algunos espíritus más sutiles, Spinoza representaba algo distinto: una posibilidad de religiosidad sin superstición, de racionalidad sin nihilismo, de libertad sin anarquía. Goethe lo admiraba profundamente. Novalis lo llamó el hombre embriagado de Dios. Hegel, siglos después, diría que todo filósofo es o bien espinosista, o bien no es filósofo en absoluto. Lo que Spinoza había hecho con su fórmula Dios y Venatura era dar un nuevo fundamento al pensamiento moderno. Frente al caos de las guerras religiosas, frente al temor del infierno, frente a la sumisión al dogma, proponía un sistema basado en la claridad, la necesidad y la unidad. Un sistema donde el ser humano no es el centro del universo, pero tampoco su víctima. Un sistema donde todo lo que existe está, de algún modo, contenido en Dios. No podemos evitar reconocer que Spinoza no fue solo un filósofo, fue un reformador silencioso, un revolucionario metafísico, un místico racional. Al identificar a Dios con la naturaleza, despojó a la divinidad de su ropaje humano, pero no la negó, la reveló en su forma más profunda. Para él, pensar era orar, conocer era amar, y vivir con claridad era la forma más alta de bendición. El Tratado Teológico Político, Filosofía, Biblia y Libertad. Si la ética representa la cima metafísica del pensamiento de Spinoza, el Tratado Teológico Político de 1670 es su intervención más directa y audaz en los debates culturales y políticos de su tiempo. En esta obra, escrita en latín y publicada anónimamente, Spinoza se atreve a tocar las fibras más sensibles de la sociedad europea: la religión revelada, la interpretación de la Biblia y la libertad de pensamiento. Su objetivo no era solo filosófico, sino profundamente político: defender la libertad de filosofar como condición de una república libre y estable. La Europa del siglo XVII vivía sacudida por conflictos religiosos interminables. La Guerra de los 30 años había dejado un rastro de devastación y odio confesional. En los Países Bajos, donde Spinoza residía, la joven república enfrentaba tensiones entre calvinistas ortodoxos, católicos ocultos y pensadores liberales. La libertad de culto coexistía con la censura, y los límites entre teología y política eran difusos. Spinoza entendía que la religión, tal como se practicaba en su tiempo, era una herramienta de poder. Las iglesias, tanto protestantes como católicas, no solo administraban la salvación, sino también el orden social. Y lo hacían en nombre de un texto, la Biblia. Quien controlaba su interpretación, controlaba también la conciencia de los fieles. En este sentido, la teología se había convertido en una forma de política disfrazada de verdad sagrada. Frente a esto, Spinoza propone una alternativa radical: leer la Biblia con los mismos criterios que cualquier otro texto antiguo. No como un libro dictado por Dios palabra por palabra, sino como una obra humana, escrita por muchos autores, en contextos históricos específicos, con intereses y contradicciones propias. Esta perspectiva, una auténtica anticipación de la crítica bíblica moderna, despoja al texto sagrado de su aura mágica, sin negarle su valor moral o cultural. Revelación y razón. Para Spinoza, la revelación no puede contradecir a la razón. Dios no habla en enigmas, ni se contradice a sí mismo.
Lo que la escritura intenta transmitir, a través de imágenes y metáforas, son enseñanzas éticas accesibles al pueblo: practicar la justicia, amar al prójimo, obedecer a las leyes civiles. Pero no contiene verdades filosóficas ni principios metafísicos. Quien pretenda deducir una cosmología de los profetas, comete un error de categoría. En esta línea, Spinoza distingue con claridad entre teología y filosofía. La primera se dirige a la imaginación, busca guiar la conducta mediante ejemplos, relatos y promesas. La segunda se dirige a la razón, busca la verdad por demostración. Ambas pueden coexistir, siempre que se respeten sus límites. El problema surge cuando la teología invade el terreno de la filosofía y exige fe donde debería haber argumentación. El núcleo del argumento es este: la religión no tiene autoridad sobre la razón. Nadie debería ser obligado a aceptar como verdadero lo que no puede entender racionalmente. La fe puede tener un valor práctico, pero la verdad pertenece a la razón. Esta separación, que hoy nos parece evidente, era, en su tiempo, una herejía. Uno de los capítulos más polémicos del tratado es el que analiza la autoría de los libros bíblicos. Spinoza afirma, por ejemplo, que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, como sostenía la tradición, sino por un autor posterior, posiblemente Esdras, que recopiló y editó los textos. Lo mismo ocurre con los libros históricos y proféticos: contienen errores, repeticiones, contradicciones, lo que muestra su origen humano. Lejos de atacar la Biblia por desprecio, Spinoza lo hace para liberarla del uso tiránico que hacen de ella los teólogos. Al demostrar que el texto no es infalible, que responde a contextos políticos y culturales concretos, Spinoza busca impedir que se convierta en un instrumento de represión. Para él, no se trata de negar la religión, sino de devolverla a su función original: inspirar una vida justa y pacífica. La verdadera piedad, sostiene, no consiste en creer dogmas abstractos, sino en practicar la justicia y la caridad. Así, incluso un ignorante que actúa moralmente puede ser más piadoso que un erudito dogmático. Este enfoque moral y no doctrinal de la religión rompe con siglos de teología basada en credos, herejías y anatemas. La libertad de filosofar. El objetivo final del tratado teológico político es la defensa de la libertad de pensamiento. Spinoza sostiene que la libertad de expresión es esencial para la paz y el progreso de una sociedad. Cuando los poderes religiosos controlan las ideas, generan miedo, superstición y obediencia ciega. En cambio, una sociedad que permite a los individuos razonar y debatir abiertamente es más fuerte, más estable y más justa. Este argumento no es abstracto. Spinoza lo ilustra con ejemplos históricos: Atenas, Roma, los Países Bajos. Las repúblicas florecen cuando protegen la libertad y decaen cuando la sofocan. Incluso afirma que la república más segura es aquella en la que cada uno puede pensar lo que quiera y decir lo que piensa, una idea extremadamente avanzada para su época. Es importante notar que Spinoza no defiende un relativismo absoluto. La libertad no implica la destrucción del orden, ni la promoción de cualquier creencia. Implica, más bien, el derecho a razonar públicamente, a proponer ideas, a disentir sin miedo a la persecución. Solo así puede crecer la racionalidad colectiva y prevenirse el fanatismo. El tratado teológico político fue recibido con escándalo y alarma. Muchos pensaron que Spinoza quería destruir la religión. Se lo calificó de ateo, blasfemo, enemigo de Dios. El libro fue prohibido casi de inmediato en varias regiones y su autor fue puesto en la lista de autores peligrosos. Irónicamente, muchos de los que lo atacaban no lo habían leído y lo juzgaban solo por rumores. Pero entre los pensadores más lúcidos, el libro fue entendido como lo que realmente era: una defensa del pensamiento libre frente a la tiranía de la ignorancia. Algunos ilustrados del siglo XVIII, como Bayle, Diderot o Voltaire, lo leyeron con admiración. En él encontraron una anticipación del espíritu laico, de la tolerancia y del racionalismo que luego animaría a la Ilustración. Hoy, el Tratado Teológico Político se considera uno de los textos fundacionales del pensamiento moderno sobre la religión y la política. En él se anticipan debates que siguen vigentes: la separación entre Iglesia y Estado, la libertad de expresión, la interpretación histórica de los textos sagrados, el papel de la razón frente a la fe. Spinoza fue el primero en construir una teología sin milagros, una religión sin superstición,
un sistema político basado en la racionalidad. Lo hizo con valentía, a pesar del peligro, y sin el respaldo de una institución. Fue un pensador solitario, pero no aislado. Sus ideas encontraron eco en generaciones futuras y siguen siendo estudiadas como una de las cumbres de la filosofía política. En definitiva, el Tratado Teológico Político no es una obra contra la religión, sino una obra por la libertad. Y en ella, Spinoza demuestra que un verdadero amante de la sabiduría no teme al poder ni a la tradición, si con ello puede abrir un camino hacia la comprensión más clara de la vida humana. La ética demostrada según el orden geométrico. La ética es el corazón palpitante del pensamiento de Baruch Spinoza, su obra maestra, publicada póstumamente en 1677 por sus amigos. Es también una de las empresas más radicales de toda la historia de la filosofía, intentar demostrar la estructura de la realidad y la salvación del alma humana con el rigor lógico de un tratado de geometría. A través de definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones y escolios, Spinoza construye un sistema cerrado, impersonal, necesario, donde Dios, el mundo, el alma y las emociones se entrelazan en una misma red infinita de causas y efectos. Veremos una inmersión en esa obra monumental, una exploración de su método, sus conceptos fundamentales y sus consecuencias éticas. Porque, al final, para Spinoza, entender es salvarse. Spinoza no titula su obra simplemente ética, sino ética demostrada según el orden geométrico. Esta aclaración es clave. Inspirado en Euclides, pretende que cada afirmación siga necesariamente de lo anterior, como un teorema sigue de sus axiomas. ¿Por qué lo hace? Porque solo mediante la razón pura puede construirse un conocimiento claro, distinto y universal, libre de la confusión de las opiniones o de los afectos personales. El método geométrico busca una evidencia no psicológica, como la fe o la autoridad, sino racional. Así, la ética comienza con una serie de definiciones: Dios, sustancia, atributo, modo, causa de sí. Luego plantea axiomas, como el conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa. Y a partir de ahí, se despliega un edificio lógico que abarca 5 partes. 1. De Dios. 2. De la naturaleza y el origen del alma. 3. Del origen y naturaleza de los afectos. 4. De la servidumbre humana, o sea, de la fuerza de los afectos. 5. Del poder del entendimiento, o sea, de la libertad humana. Spinoza no escribe capítulos, no polemiza ni narra, deduce. Quiere que el lector no crea, sino que vea con la mente. En su lógica hay una ética, y en su ética hay una metafísica rigurosa. Ontología, sustancia, atributos y modos. Todo comienza con una idea absolutamente radical: solo existe una sustancia, infinita, eterna, causa de sí misma, absolutamente libre. Esa sustancia es lo que los humanos llaman Dios, pero también naturaleza. En latín, Deus ibe natura. Esta sustancia posee infinitos atributos, de los cuales nosotros conocemos solo 2, pensamiento y extensión. Todo lo que existe, una idea, una piedra, una emoción, un cuerpo, es un modo de esta sustancia. En otras palabras, no hay 2 cosas verdaderamente separadas, sino expresiones diversas de una única realidad. Así, el dualismo cartesiano entre alma y cuerpo, entre mente y materia, se disuelve. No hay 2 sustancias, res cogitans y res extensa, sino 2 formas de percibir lo mismo. El alma no es una entidad distinta del cuerpo, es la idea del cuerpo. Cada cosa es pensada y extendida, al mismo tiempo. El universo no está hecho de cosas, sino de modos de la única sustancia infinita. Esto implica que todo lo que ocurre, ocurre necesariamente. No hay milagros, ni voluntad arbitraria de un Dios exterior. Todo está determinado por las leyes inmanentes de la naturaleza divina. La libertad no consiste en actuar sin causa, sino en comprender las causas por las que actuamos. El alma y el cuerpo, monismo psicofísico. Spinoza sostiene una tesis que anticipa siglos de neurociencia y filosofía de la mente: alma y cuerpo son una misma cosa, vista bajo 2 atributos distintos. Esto es el monismo psicofísico. Cada estado del cuerpo tiene una correspondencia mental, cada idea tiene una base física. Esto tiene consecuencias enormes.
Por ejemplo, no podemos concebir un alma inmortal separada del cuerpo, como en las religiones tradicionales. Tampoco podemos considerar que el alma gobierna al cuerpo como un capitán a su barco. La voluntad no es libre en ese sentido. No decidimos mover una mano por un alma que manda, sino que la decisión y el movimiento son un mismo hecho bajo dos perspectivas. La conciencia humana, en esta visión, no es un dominio soberano, sino una serie de ideas conectadas causalmente. Muchas de nuestras ideas son inadecuadas, confusas, parciales, y por eso actuamos de forma pasional, esclava. Pero si logramos tener ideas adecuadas, claras, verdaderas, podemos comenzar a liberarnos. Las emociones humanas, pasiones, afectos y razón. En la parte 3 de la ética, Spinoza analiza con rigor los afectos humanos. No como un moralista que juzga, sino como un científico que explica. Las pasiones no son vicios ni pecados, son modificaciones de nuestra potencia de actuar, determinadas por causas externas. Sentimos miedo, odio, esperanza, celos, tristeza, no porque el alma falle, sino porque estamos sometidos a causas que no comprendemos. Spinoza define los afectos como modos del alma que aumentan o disminuyen su potencia de obrar. Son una forma de saber cómo estamos afectivamente posicionados frente al mundo. Y distingue entre pasiones, afectos que nos suceden sin comprenderlos, y acciones, afectos que derivan del conocimiento adecuado. La diferencia entre el esclavo y el libre no está en lo que sienten, sino en cómo entienden lo que sienten. Así, la razón no se opone a las emociones, las reorganiza. El sabio no es el que no siente, sino el que comprende sus pasiones y transforma las más destructivas en formas de potencia y alegría. Como dirá luego Nietzsche, la inteligencia no debe reprimir la pasión, sino transmutarla. La ética de Spinoza es una terapia racional, entender para actuar, actuar para ser libre para alegrarse. En la última parte de la ética, Spinoza culmina su proyecto. Describe el camino hacia la libertad y la beatitud. Pero no se trata de una libertad mística o irracional. La verdadera libertad consiste en entender la necesidad de las cosas y amarlas como parte de un todo divino. Quien comprende que todo ocurre según el orden necesario de la naturaleza ya no lucha contra el destino. No siente envidia, ni odio, ni desesperación. Acepta su lugar en el universo con serenidad activa. Esta aceptación no es resignación, es alegría racional. Este estado final lo llama amor intelectual de Dios, amor Dei intellectualis, no una devoción sentimental, sino un conocimiento gozoso, sereno, eterno. El sabio ama a Dios no porque espere premio, sino porque entender a Dios / naturaleza es la forma más alta de alegría y de libertad. El alma que alcanza este estado participa de la eternidad, no como algo que vendrá después de la muerte, sino como una forma de existencia impersonal, clara, libre, aquí y ahora. A diferencia de las religiones tradicionales, Spinoza no ofrece una salvación por fe, ni una redención por gracia. Su salvación es intelectual, racional y ética. Consiste en elevarse desde el conocimiento confuso y pasional hacia el conocimiento necesario y activo. Es un camino, no una revelación. Y este camino no es solo para filósofos, todo ser humano, en la medida en que razona, puede avanzar en él. Incluso quien no alcanza la beatitud total puede liberarse parcialmente de la esclavitud afectiva. Cada idea adecuada, cada comprensión profunda, es ya un paso hacia la libertad. Así, la ética no es un libro frío, sino profundamente esperanzador. Muestra que, pese a la necesidad absoluta que rige el universo, hay una libertad verdadera, la libertad de comprender. Spinoza, con su geometría espiritual, construye una nueva imagen de la felicidad, una vida sin ilusiones, sin temores, sin supersticiones, sin arrepentimientos, pero llena de claridad, acción y alegría. Su sabio no se arrodilla, no se angustia, no se desespera. Mira el mundo como una expresión infinita de una sustancia única, lo acepta, lo comprende, y en ese acto, lo ama. En tiempos donde la razón se enfrenta a nuevos dogmas y la libertad a nuevos miedos, leer la ética es como recibir un mensaje del porvenir, que nuestra salvación no está en otro mundo, sino en este, no en una promesa, sino en el entendimiento, no en la obediencia, sino en la comprensión. La filosofía de Spinoza no termina en un sistema cerrado de ideas metafísicas, sino que desemboca en una forma concreta de vida.
A lo largo de su Ética, y con especial claridad en su última parte, Spinoza perfila un ideal humano, el hombre libre, el sabio que vive guiado por la razón, movido por la comprensión y animado por la alegría. Ahora exploraremos ese ideal existencial que no se limita a la teoría, sino que apunta a una transformación interior y cotidiana. El hombre libre no es un héroe ascético, ni un santo místico, ni un rebelde romántico. Es alguien que ha entendido el orden necesario del universo y, en lugar de resistirse a él, lo abraza con lucidez y gozo. Para Spinoza, la libertad humana no puede definirse como la capacidad de actuar sin causa o de elegir de forma indeterminada. Tal idea es una ilusión que surge de nuestra ignorancia de las causas que nos determinan. En realidad, todo lo que existe, incluyendo nuestras ideas y emociones, está inscrito en la red infinita de la causalidad natural. Entonces, ¿cómo puede hablarse de libertad? La libertad, según Spinoza, consiste en actuar por la esencia propia, no por causas externas. Un ser es libre cuando actúa de acuerdo con lo que le es propio, cuando sus acciones nacen de su naturaleza racional, no de pasiones o influencias externas. En este sentido, el hombre libre no escapa de la necesidad, sino que la comprende y, al comprenderla, ya no es esclavo de sus efectos. El esclavo es quien obra desde la pasión, desde ideas inadecuadas, desde miedos o esperanzas infundadas. El libre es quien actúa a partir del conocimiento, y por eso, incluso dentro de un mundo determinado, encuentra una forma de autodeterminación. Las pasiones, obstáculos para la libertad. Spinoza distingue entre afectos pasivos y afectos activos. Los primeros, pasiones, son aquellos que padecemos, miedos, celos, odios, vergüenzas, tristezas. Son afectos que nos vienen desde afuera y que nos disminuyen en nuestra potencia de actuar. En cambio, los afectos activos, como la alegría racional, el amor intelectual, la benevolencia, son fruto del conocimiento adecuado y nos aumentan en potencia. El hombre libre, entonces, no es alguien que no siente, sino alguien que transforma las pasiones en acciones. Su libertad se manifiesta en el modo en que reorganiza sus afectos mediante la razón. Cuando comprende que todo ocurre por necesidad, deja de lamentarse, de odiar, de temer, su alma encuentra equilibrio en la claridad. Spinoza va más lejos aún, el odio nunca puede ser bueno, afirma. Ni siquiera el odio hacia el malvado o el tirano. Para él, incluso la indignación moral es un modo de esclavitud si nace de la pasión. El sabio actúa con justicia, pero sin odio, porque ha comprendido que el mal no proviene de una voluntad perversa, sino de la ignorancia de las causas. La alegría como expresión de la potencia. Spinoza vincula la alegría no a lo sensible o hedonista, sino a la expansión de la potencia de ser. Cada vez que nos alejamos de la tristeza, el miedo o la confusión, y nos acercamos a la claridad, el amor y la comprensión, crecemos en realidad y libertad. La alegría, por tanto, no es un accidente emocional, sino un signo ontológico, es la manifestación del alma que actúa desde sí misma. En este marco, el bien ya no es lo que deseamos, al contrario, deseamos lo que es realmente bueno para nuestra naturaleza. Y lo que es bueno es aquello que nos permite aumentar nuestra potencia de ser, vivir con mayor racionalidad, cultivar relaciones virtuosas y comprender mejor nuestra existencia en el todo. Así, el hombre libre no busca placeres efímeros ni poder sobre los otros, busca perseverar en su ser, lo cual solo puede lograrse mediante el conocimiento y la virtud. Para Spinoza, la virtud no es otra cosa que la potencia de actuar conforme a la razón. Ser virtuoso no implica renunciar a los deseos, sino educarlos, transformarlos, orientarlos hacia su forma más adecuada. De hecho, no hay oposición entre virtud y felicidad, la virtud es el mismo esfuerzo por perseverar en el ser, escribe. El conocimiento adecuado genera afectos activos, y estos afectos, a su vez, nos acercan a una vida más virtuosa. En ese camino se va gestando una forma de amor particular, el amor intelectual de Dios. Este amor no es sentimental, sino un efecto natural del conocimiento del orden eterno de la realidad. Cuando comprendemos la necesidad de todas las cosas, no solo dejamos de odiarlas, aprendemos a amarlas, no como individuos, sino como expresiones de lo infinito. Este amor es eterno, porque no depende de lo sensible ni de lo temporal. Es un afecto del alma que ha alcanzado su mayor claridad.
El hombre libre no teme a la muerte, porque ha alcanzado una forma de eternidad en su comprensión racional del todo. Aunque Spinoza sabe que alcanzar la libertad plena es extremadamente difícil, propone al sabio como modelo ético. El sabio no es alguien perfecto ni superior, sino alguien que ha recorrido el camino de la razón hasta el punto en que sus pasiones han sido integradas en un sistema armónico de comprensión. Este sabio no se deja llevar por la fortuna ni por la superstición, no se indigna ni se abate, no es esclavo del elogio ni del desprecio. Vive en la serenidad activa de quien entiende su lugar en la totalidad. Por eso Spinoza escribe, el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte. Porque su mente está orientada hacia la vida, hacia el crecimiento, hacia la comprensión. Su libertad no consiste en vencer el destino, sino en comprenderlo con tal profundidad que deja de ser una carga. Esa comprensión lo llena de alegría, y esa alegría es su ética. Aunque nos centramos en el hombre libre como individuo, no podemos olvidar que Spinoza es también un filósofo político. Para él, la libertad individual debe encontrar condiciones sociales que la permitan. De nada sirve buscar la virtud en un entorno que la reprime o la castiga. El hombre libre, por tanto, busca también crear una sociedad libre, una república donde las pasiones colectivas no se desborden en supersticiones, tiranías o guerras. Donde el pensamiento sea libre, la palabra protegida y la razón respetada. En este punto, Spinoza se anticipa a la modernidad ilustrada, defendiendo no solo una ética de la alegría, sino también una política de la razón. El ideal del hombre libre no es fácil. Requiere esfuerzo, claridad, perseverancia y, sobre todo, un amor profundo por la verdad y por la vida misma. No se trata de negar nuestras emociones, sino de iluminarlas con el conocimiento. No se trata de escapar del mundo, sino de comprenderlo. No se trata de resignarse, sino de amar con inteligencia. La ética de Spinoza no es una renuncia ni una obediencia, sino una afirmación, la afirmación racional y alegre de la vida tal como es, en su necesidad, en su belleza, en su totalidad. Últimos años y muerte. La vida de Baruch Spinoza, marcada desde temprano por la soledad, la coherencia y el pensamiento radical, concluyó en un clima de recogimiento silencioso y laborioso. Los últimos años del filósofo, pasados en La Haya, son testimonio de una existencia que, aunque retirada de los escenarios públicos, se mantuvo intensamente dedicada al estudio, al diálogo epistolar y a la elaboración de su sistema definitivo. En esta etapa final, Spinoza vivió como siempre, con discreción, con firmeza, y con una fidelidad implacable a su visión del mundo. En 1670, Spinoza se trasladó a La Haya, una ciudad más abierta y tolerante que Ámsterdam o Regensburg, y allí se instaló en una modesta habitación en casa del pintor Hendrik van der Spyck. Su estilo de vida permaneció austero, una cama, una mesa, una silla, unos cuantos libros, y su instrumental de trabajo como pulidor de lentes. Nada en él indicaba grandiosidad ni pretensiones. Era el retrato de la humildad intelectual. Durante estos años, Spinoza rechazó varias ofertas que habrían significado prestigio o estabilidad económica. Se negó, por ejemplo, a ocupar una cátedra en la Universidad de Heidelberg ofrecida por el elector palatino Karl Ludwig. El motivo de su negativa fue revelador: Spinoza temía perder su independencia de pensamiento. La libertad filosófica era, para él, más valiosa que cualquier reconocimiento académico. En su carta de respuesta, expresó su voluntad de escribir y enseñar libremente sin que ello interfiera con las doctrinas oficiales. En La Haya, concentró sus esfuerzos en redactar y perfeccionar su obra maestra, Ética demostrada según el orden geométrico, a la que dedicaba largas jornadas, incluso a costa de su ya frágil salud. A pesar de su aislamiento físico, Spinoza no estuvo solo intelectualmente. Su correspondencia con pensadores, científicos y teólogos de toda Europa mantuvo vivo un flujo constante de ideas, preguntas, críticas y reflexiones. Estas cartas, hoy fundamentales para comprender su pensamiento, muestran a un Spinoza activo, dialogante, abierto al debate, pero también claro en sus convicciones. Una de las figuras más destacadas de esta red epistolar fue Gottfried Wilhelm Leibniz, quien visitó a Spinoza en 1676. Aunque más joven, Leibniz admiraba la profundidad de Spinoza, aunque con reservas frente a su teología panteísta.
La conversación entre ambos, cuyo contenido exacto sigue siendo motivo de especulación, fue cordial pero densa. Años después, Leibniz, ya convertido en figura central del racionalismo, se distanciaría públicamente del pensamiento de Spinoza, calificándolo de fatalista y ateo. Sin embargo, las huellas del diálogo con el filósofo de La Haya son perceptibles en su propio sistema metafísico. Otros corresponsales de Spinoza fueron Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, Lambert van Beltuisen y Simon de Vries, entre otros. Con ellos discutió sobre la inmortalidad del alma, la libertad, la interpretación de la escritura y el papel de la razón en la política y la religión. Estas cartas no solo revelan su pensamiento en evolución, sino también su esfuerzo constante por comunicar ideas profundas con claridad y firmeza. Desde joven, Spinoza había sufrido de una dolencia pulmonar, posiblemente tuberculosis, agravada por la inhalación de partículas de vidrio generadas por su trabajo con lentes. A medida que avanzaban los años, su salud se deterioraba, pero no su dedicación filosófica. Su existencia se fue haciendo más retraída. Mantenía pocas visitas, hablaba solo con unos pocos amigos íntimos, como el médico Lodewijk Meyer y Harry Hayes, y salía poco de su habitación. El frío de los inviernos holandeses y la humedad no contribuían a aliviar sus males. A pesar de ello, trabajó en la revisión de sus manuscritos, preparándolos cuidadosamente para su eventual publicación, sabiendo tal vez que su final se acercaba. Muerte en 1677. Baruch Spinoza murió el 21 de febrero de 1677, a los 44 años de edad. Su fallecimiento fue sereno, sin dramatismo, fiel al estilo de su vida. Sus amigos más cercanos, que lo asistieron hasta el final, se encargaron de su entierro en el cementerio protestante de La Haya. Murió pobre, sin posesiones materiales importantes, pero con un legado intelectual que no tardaría en provocar reacciones poderosas. Su figura seguía siendo polémica, temida, malentendida por muchos. Pero también era admirada por unos pocos que comprendían la magnitud de su obra. Publicación póstuma de sus obras. Tras su muerte, sus amigos organizaron la publicación clandestina de los manuscritos que Spinoza había dejado preparados. En noviembre de 1677, bajo el título latino de Opera Póstuma, apareció un volumen que incluía La Ética, su obra cumbre. El Tratado Político, inconcluso. El Tratado de la Reforma del Entendimiento. Las Cartas Seleccionadas. Un compendio de gramática hebrea. El libro se imprimió en papel sin el nombre del autor, del editor ni del lugar de publicación, por temor a represalias. Aún así, fue rápidamente leído y perseguido. La Ética, con su estructura geométrica y sus ideas subversivas, fue denunciada como una amenaza para la religión, la moral y el orden político. Fue incluida en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica y sus lectores fueron vistos con sospecha. Sin embargo, también empezó a circular en círculos ilustrados de Europa, donde fue leída con reverencia por filósofos como Pierre Bayle, Diderot, Goethe, Schelling y Hegel, quienes reconocieron en Spinoza no a un hereje, sino a un titán del pensamiento. Spinoza murió joven, pero dejó una obra que se proyecta hacia lo eterno. Su vida, despojada de honores y comodidades, fue una encarnación de su filosofía, una existencia vivida desde la razón, con dignidad, sin resentimiento y en búsqueda constante de claridad. En la muerte, como en la vida, fue libre. El pensamiento de Baruch Spinoza fue uno de los más controvertidos de su tiempo, y su legado no fue recibido inicialmente con entusiasmo. Durante su vida y los primeros años después de su muerte, Spinoza fue considerado un hereje, un pensador peligroso que desafiaba las bases de la religión y la política establecidas. No obstante, a medida que pasaron los siglos, su obra fue reconocida como una de las más influyentes en la historia de la filosofía. Exploraremos cómo el pensamiento de Spinoza pasó de ser condenado a convertirse en un pilar de la filosofía moderna, y cómo su impacto sigue vigente en diversas disciplinas hoy en día. Cuando Spinoza murió en 1677, su obra fue publicada póstumamente y se enfrentó a la condena de las autoridades religiosas y políticas. La Ética, considerada una obra peligrosa por su visión panteísta de Dios y su crítica a las concepciones tradicionales de la religión, fue incluida en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Durante siglos, su nombre estuvo asociado con la herejía y el ateísmo,
y su obra fue relegada a círculos marginales. Sin embargo, el renacimiento de su pensamiento no tardó en llegar. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los filósofos de la Ilustración y el Romanticismo comenzaron a leer a Spinoza con nuevos ojos. Su crítica a la superstición y la religión organizada, junto con su énfasis en la razón y la libertad, resonaron con las ideas de los pensadores que promovían la autonomía intelectual y la liberación del pensamiento. Durante la Ilustración, Spinoza fue reconocido por su enfoque racionalista y su insistencia en la libertad de pensamiento. Johann Wolfgang von Goethe, uno de los mayores escritores de la época, expresó su admiración por Spinoza en varias ocasiones. La claridad de su pensamiento y su énfasis en el conocimiento como camino hacia la libertad fueron profundamente influyentes para Goethe, quien reconoció en él una figura clave en la transformación del pensamiento europeo. Otro destacado pensador que se sintió atraído por Spinoza fue Gotthold Ephraim Lessing, quien, a través de sus escritos, promovió la idea de una religión basada en la razón y la moralidad universal, muy en línea con la visión spinozista. Lessing compartía la visión de Spinoza de una ética fundamentada en el conocimiento y la comprensión de la naturaleza humana, lejos de las supersticiones y dogmas religiosos. En Francia, Denis Diderot, uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración, también reconoció el valor de Spinoza, especialmente en su enciclopedia, donde sus ideas fueron discutidas. Diderot, junto con otros pensadores como Voltaire y Jean-Jacques Rousseau, consideraba que la filosofía de Spinoza ofrecía un modo de liberarse de la opresión religiosa y política, abriendo el camino hacia una ética más racional y universal. La influencia de Spinoza no se limitó a la Ilustración, sino que fue decisiva en la filosofía moderna. En el siglo XIX, pensadores como Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Friedrich Nietzsche lo tomaron como una figura central en la evolución del pensamiento europeo. Hegel, aunque crítico de varios aspectos del pensamiento spinozista, reconoció la importancia de la filosofía de Spinoza al considerarlo un precursor de su propia dialéctica. Para Hegel, Spinoza había hecho una afirmación radical sobre la unidad de Dios y la naturaleza que, aunque incompleta en su sistema, preparó el terreno para su propia concepción del absoluto. Nietzsche, por su parte, vio en Spinoza un pensador que, a pesar de su aparente racionalismo, se enfrentaba al problema de la vida con una afirmación radical de la existencia. Nietzsche admiraba la capacidad de Spinoza para afirmar la vida sin recurrir a ilusiones religiosas o metafísicas. De hecho, Spinoza fue una influencia clave en el desarrollo de las ideas nietzscheanas sobre la afirmación de la vida, la superación de los valores tradicionales y el eterno retorno. Gilles Deleuze, filósofo contemporáneo, también fue profundamente influenciado por Spinoza, a quien consideraba uno de los pensadores más importantes de la modernidad. En su obra Spinoza, Filosofía Práctica, Deleuze destacó la relevancia de Spinoza en la filosofía contemporánea, sobre todo por su énfasis en la potencia de actuar y la afirmación de la vida como elementos fundamentales de la experiencia humana. Su impacto en la ciencia, el pensamiento político y la ética contemporánea. El impacto de Spinoza no se limitó únicamente a la filosofía. Su visión de la naturaleza como un sistema interconectado y su énfasis en el racionalismo tuvieron un efecto profundo en el desarrollo de las ciencias. El pensamiento spinozista, con su insistencia en la causalidad natural y la ley de la naturaleza, influyó en la manera en que los científicos del siglo XVIII y XIX abordaron la investigación del mundo físico. En el campo de la política, Spinoza dejó una huella duradera con su visión de la democracia, la libertad y la soberanía popular. Su tratado político propuso una forma de gobierno basada en la razón y en la igualdad, lejos de los modelos autoritarios o monárquicos de su tiempo. Esta idea de un gobierno racional y democrático sigue siendo una fuente de inspiración para los pensadores políticos contemporáneos que buscan una democracia más inclusiva y racional. En el ámbito de la ética contemporánea, Spinoza continúa siendo una referencia esencial. Su ética de la alegría, su concepción de la libertad como autodeterminación y su visión de la moralidad basada en el conocimiento siguen influyendo en teorías éticas modernas. Filósofos contemporáneos como Martha Nussbaum y Richard Rorty han reivindicado aspectos de su filosofía, especialmente en lo que respecta a la relación entre conocimiento, emociones y ética. En el siglo XXI, la filosofía de Spinoza ha cobrado una nueva relevancia. En un mundo que enfrenta crecientes desafíos éticos,
políticos y medioambientales, su énfasis en la razón. La ética universal y la unidad de la naturaleza ofrece una visión que resuena con las preocupaciones contemporáneas. En la era de la inteligencia artificial y la biotecnología, Spinoza sigue siendo una referencia crucial para quienes buscan un pensamiento ético basado en la comprensión profunda de la naturaleza humana y el cosmos. Además, su filosofía sigue siendo un faro para los movimientos que abogan por la libertad de pensamiento, la autonomía individual y la tolerancia religiosa. En un mundo pluralista y globalizado, su visión de una ética fundada en la razón universal sigue siendo un puente para el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo. Baruch Spinoza, un pensador que desafió las convenciones religiosas, políticas y filosóficas de su tiempo, ha dejado un legado profundo y duradero. Su capacidad para ver el mundo en términos de causalidad natural y su afirmación de la razón como el camino hacia la libertad siguen siendo esenciales en la filosofía moderna. Su pensamiento ha dejado una marca indeleble en la historia del pensamiento occidental y sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan comprender la vida desde una perspectiva racional, ética y profundamente humana.